Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este Opo Desayuno tan especial en el que vamos a tener compañía. Voy a entrevistar o vamos a hablar con Inma, una madre trabajadora que acaba de conseguir su plaza como funcionaria después de compatibilizar el cuidado de un hijo, ya nos contará, un trabajo también durante un tiempo y además el estudio de la oposición. Como sabéis, si no es vuestro caso, ya sabéis que hay muchísimas madres trabajadoras intentando conseguir su plaza, es decir, yo creo que os vais a sentir muchos de vosotros identificados con la historia de Inma. Y además, bueno, pues es un caso de éxito, ¿no? Yo sé que muchos estáis todavía en el camino, estáis en ese proceso, pero realmente ver que es posible, que hay un método, o bueno, cada uno tiene que hacerse su propio método, pero sí que es posible realizar esas actividades en tu vida, con tus descansos, con tus horarios, intentando compatibilizar, intentando concentrarnos en cada una de las actividades. Pues eso lo ha hecho Inma, también lo han hecho otras madres trabajadoras que, bueno, durante esta semana habéis estado muchos de vosotros escribiendo porque también es vuestro caso, es decir, el caso de Inma no es único, ¿vale? Mucha gente también lo ha conseguido en esas circunstancias. Entonces yo quiero que escucharla, quiero que hablemos con ella, por supuesto podéis dejar por aquí preguntas y que, bueno, yo creo que va a ser un directo. Le he dado paso a Inma para cuando pueda se conecte. Porque nos va a hablar de eso, de su experiencia, que seguro que no es nada fácil, pero estoy... Hola, ¿me oyes, Patricia? Pues, más, porque los demás... Ahora, A ver, te veo, pero te oigo fatal. y yo también aquí, te oigo con un ritmo de fondo. Sí, sí, se corta. A ver, igual me tendré que cambiar de sitio, no sé, porque antes te escuchaba perfectamente. Pues no sé, a ver, un ruido, puedes comentar por aquí, allá la veis, bueno, la vemos, o sea, la vemos, pero no sé si ahora parece que se ha ido el Ahora ruido. parece que mejor, ¿verdad? Sí, sí. Vale, ¿la escucháis bien a ella? A ver, que digan por aquí qué tal. A ver, venga, yo ahora sí que te escucho bien, ¿eh? Se ve que, no sé, Vale, estaba vale, cuadrándose la cosa. vale, vale. A ver, se oye regular, dicen por aquí. A ver, ¿quién nos oye bien? ¿Quién nos oye mal? Antes de empezar a hablar para que no os perdáis nada. Ahora mejor, vale. También depende mucho de la conexión de internet. Claro, al final, si en algunos momentos va, viene, pues la señal es débil, pero bueno, eso pasa siempre con todo. Vale, ahora bien, ya perfecto. Buenos días, bueno, buenos días a todos que os estáis por aquí incorporando. Vale, Irma, pues yo creo que podemos empezar. Bueno, bienvenida, buenos días. Gracias, Patricia, muchas gracias por invitarme. Y nada, pues espero ayudar mucho con lo que pueda decir. Estoy segura de que sí, porque es lo que estaba comentando, que al final hay muchísimas madres y padres opositores que tienen que compatibilizar pues lo que tú hiciste, ¿no? Tu vida familiar, tu vida profesional con las oposiciones, que no es tarea fácil. Yo recuerdo desde hace 6 años que empecé con el blog, ya me escribía muchísima gente pidiéndome consejos de organización, de planificación del proyecto con estas circunstancias, ¿no? Porque al final es como decimos, tienes otras prioridades, además de la oposición, y entonces, pues, el tiempo es el que es, el día tiene 24 horas y, bueno, hay que priorizar y saber cómo organizarse y saber estar concentrado en cada una de esas actividades. Entonces, estoy segura que tu historia, que tu experiencia nos va a venir súper bien y que, bueno, que vas a ayudar a muchísima gente. Mira, por aquí ya estoy viendo Sí, personas estoy que están leyendo. escribiendo, tengo 2 hijos, casa, trabajo. Bueno, Isma, lo primero, me gustaría que hicieras una breve presentación de ti, que nos contaras quién eres, además de lo pero bueno, lo contaras antes de la presentación. Vale, bueno, pues nada, voy a dar cuatro datos sobre mí para situarnos un poquito. Pues como ha dicho Patricia, soy Inma, tengo 43 años y ahora mismo pues soy mamá de un peque de 5 años
y soy gestora procesal desde septiembre que tomamos posesión. Y bueno, esa es mi situación actual, ¿no? Pero claro, esa no ha sido siempre así, ni mucho menos, con lo cual pues entiendo que pues lo que explicaremos será un poco cómo, ¿no? De un sitio muy diferente al que estoy ahora, pues he llegado aquí en este momento. Exacto, exacto, Inma. Y si quieres empezamos por ahí, o sea, ¿qué te llevó a opositar, a tomar esa decisión? Entiendo que ya tenías a tu hijo cuando decidiste opositar, pues ¿desde dónde tomaste esa decisión? Sí, pues bueno, os cuento un poquito, pues por situarnos casi desde el principio, ¿no? Desde dónde vengo. A ver, mis estudios no tienen nada que ver con la oposición que yo estudié, que es justicia. Yo estudié ingeniería industrial, con lo cual, pues imagínate, ¿no? Yo la ley, vamos, lo más parecido a una ley que había estudiado era la ley de la gravedad, me parece a mí. O algo así. Entonces, bueno, la cuestión es que yo trabajé pues durante 15 años en la empresa privada, como ingeniero, vamos. Y tuve a mi hijo, como bien has dicho, y claro, pues llegó un punto en que me di cuenta que compaginar mi vida laboral de aquel entonces con ser madre y con ser madre, evidentemente ser madre se puede ser y madre trabajadora como hay montones. Pero bueno, pues cada una elige su forma de llevarlo, ¿no? Y yo pues vi que no tenía el tiempo suficiente o el tiempo que yo quería para dedicar a mi hijo. Y claro, además, eso no veía que fuera a cambiar en los siguientes años, ¿no? Entonces yo veía que más o menos mi situación iba a ser esa, siempre. Con lo cual decidí que tenía que hacer algo, ¿no? Que yo tenía que tener más tiempo de alguna manera y también trabajar, ¿no? Porque trabajar también forma parte de lo que te realiza como persona. Entonces tampoco quería dejar de trabajar, ni mucho menos. Así que, bueno, pues decidí opositar. Me lancé así un poquito, casi sin pensarlo mucho, no sin saber mucho, mejor dicho, como yo creo que como casi todos nos metemos, ¿no? Así un poco sin saber. Y, y bueno, pues estuve durante un año más o menos aproximadamente, pues estudiando por mi cuenta y trabajando al mismo tiempo. Y claro, pues eso requiere un esfuerzo muy, muy grande, como muchas de las y muchos de los que están aquí sabrán, ¿no? Total. Y, y claro, pues cuando ya llevaba aproximadamente un año y ya estaba un poco más metida y ya veía que, bueno, pues que yo aquello creía que me lo podía sacar, pues entonces decidí ya dedicarme de lleno. En ese momento sí que dejé el trabajo. En ese momento sí que me apunté a Opositas, ¿no? Que gracias a ellos pues también estamos en contacto nosotros aquí ahora. Ujú. Y ya pues me dediqué completamente, pues eso sí, combinando ser madre, porque ser madre eso ya es para siempre. Pues, Afortunadamente, afortunadamente. Y bueno, pues ya continué con la oposición y finalmente pues ya la saqué, vamos. la sacaste, la probaste. Bueno, y yo quería volver un poco al inicio. ¿Por qué elegiste las oposiciones de justicia? Pues mira, en mi caso estuve mirando varias opciones, pero bueno, yo tenía claro que me quería quedar en Comunidad Valenciana, que es donde yo vivo, porque claro, evidentemente si lo estaba haciendo para tener más tiempo, para dedicar a mi vida y a mi familia, pues claro, trasladarme no entraba en mis planes para nada. Entonces, pues hay algunas opciones que ya directamente se tenían que descartar, pues como Administración General del Estado, en fin, como Hacienda, por ejemplo, también la descarté. Y bueno, pues esta vi que era un tema que me parecía interesante, que estaba el ámbito transferido a Comunidad Valenciana y bueno, pues ahí me lancé. Y dijiste, esta es la mía. También preguntarte, ¿solo te preparaste, o sea, las de justicia, gestión, tramitación y auxilio, entiendo, ¿no? Los tres cuerpos, fuiste a los tres cuerpos, a los tres exámenes. Sí, exacto, sí, sí, me preparé las tres. Ujú. Las tres, Eso es. bueno, para los que no son opositores de justicia, deciros que hay tres cuerpos generales de las oposiciones de justicia y normalmente, como los exámenes son en diferentes días, pues normalmente las personas que tienen titulación pues van a las tres o van a dos, por ejemplo, a tramitación y auxilio, dependiendo un poco de la titulación de cada uno y también de la preparación, pero realmente son preparaciones bastante similares, quitando algunos exámenes
queréis luego hablamos un poco más en profundidad, pero sé que muchos de vosotros ya lo conocéis porque además estáis preparando esas oposiciones. Vale, entonces decides prepararte las oposiciones de justicia por todas las causas que nos has dicho, un poco también por preferencia, me imagino que también el hecho de trabajar, o sea, de ver el trabajo final, ¿no? El puesto de trabajo final, porque muchas veces nos condicionamos, ¿no? Decimos, bueno, pues estas oposiciones por este tipo de examen, por este temario, tal, pero luego hay que mirar más allá. Como yo siempre digo, a ver, las oposiciones es algo temporal, pero el puesto de trabajo va a ser algo definitivo, entonces nos tiene que gustar. En tu caso era así, ¿te gustaba el trabajo en los juzgados? ¿Veías un poco que te podías ver trabajando ahí? Pues mira, si te digo la verdad, no te puedo decir que yo me viera porque ni conocía ningún juzgado, ni nunca había estado en ningún juzgado. Mira, para no mentirte, había estado en un juzgado una vez como perito en un juicio. Pero vamos, de ese día poco recordaba y tampoco ese día estaba yo pensando a ver qué hacían los funcionarios, ni mucho menos. Entonces, pues en mi caso fue más que nada pues porque, en fin, la temática, ¿no? El tema de conocer las leyes y tal, pues no era algo que me desagradara tampoco. Y en cuanto al trabajo, pues yo pensaba, mira, pues igual que me he adaptado en otras situaciones en la vida a otras cosas, pues me adaptaré a esto, ¿no? Hay que tener yo creo que también esa mentalidad de ostras, el fin del mundo no es nada, ¿no? O sea, quiero decir, a todo se puede adaptar uno, pues que ahora, igual que durante la oposición, ¿no? Pues que de repente tienes una circunstancia que te impide estudiar mucho, bueno, pues calma, vamos a intentar verlo de otra manera, vamos a intentar hacer lo que podamos, porque claro, el mundo sigue, nosotros opositamos, pero el mundo sigue. Y nos están preguntando por aquí, ¿me aprobaste a la primera, en tu primera convocatoria? Sí, 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 aprobé la primera. Mira, la verdad es que yo empecé a estudiar a principios del año 18 y sí que es verdad que los exámenes de la convocatoria anterior fueron en mayo o abril, me parece, por ahí del 18. Entonces, yo me presenté a esos exámenes. Evidentemente no iba a aprobar porque llevaba 4 meses estudiando, pero me presenté, que es una cosa que también le aconsejo mucho a la gente, que se presente. Desde luego que sí. Claro, porque, pues bueno, te ves allí, aunque sepas que no vas a hacer nada, entre comillas nada, pero te ves allí, te enfrentas al ambiente que hay, pues no sé, lo que hayas estudiado también te lo valoras, porque te van a salir preguntas que ya te has mirado, entonces te lo vas valorando. Así que esa fue mi primera, entre comillas, convocatoria, que lógicamente no aprobé, y ya luego en la siguiente sí. Vale. Y bueno, la pregunta obligada, ¿y si no hubieras aprobado, hubieras seguido opositando? Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, y más ahora conociendo la realidad del después, que es la que tengo ahora. Ya. Ahí sí que tengo que, vamos, ser mega clara para todos. Vale la pena, así. Claro. Ya está. Ah, Mm, sí, todo el mundo que me conoce sabe que normalmente siempre acabo con esa frase, pero además desde la máxima sinceridad y que al final la gente que me sigue, que sigue mi perfil, yo creo que lo ve en el día a día, ¿no? Que no hay ni un solo día que no me levante y agradezca mi decisión personal de haber opositado y de haberlo conseguido y de no haber abandonado ni haberme desmotivado por el camino, de haber seguido luchando porque merece la pena. O sea, y todos los días es lo que tengo en la cabeza, ¿no? Cuando me levanto desde primera hora. Hablaremos también de tu puesto de trabajo, que quiero dejarlo para el final, para dejar ese mensaje positivo al final del directo, porque estoy segura, o sea, se te ve también, ahora que te veo la sonrisa, aquí la imagen, yo creo que sé el mensaje que nos vas a transmitir. Pero bueno, para volver un poco a esa preparación, a cómo fue ese camino, más o menos para situarnos, fueron unos 2 años, ¿no? De estudio, entiendo. sí, aproximadamente. Sí, sí, empecé sobre el inicio del 18 y bueno, pues el primer examen de gestión fue en noviembre del 19, con lo Eh, cual, pues ahí. Exacto. Recordar a todo el mundo que el examen de gestión justo fue antes de la pandemia, o sea, todavía no había pasado nada de tema COVID ni nada, que eso también ha sido una convocatoria pues que se ha alargado muchísimo por, bueno, por las circunstancias, ¿no? Que también hablaremos de ello porque yo creo que sobre todo a gestión le afectó a nivel de sacar las calificaciones, que fue una locura el tiempo que tuvisteis que estar esperando, pero bueno, luego lo hablamos.
Vale, pues entonces empiezas a estudiar, pero tú tienes un trabajo. Es decir, tienes un trabajo, tienes un niño de 2 años, si no recuerdo mal, ¿no? Cuando empiezas, tienes trabajo, hijo, oposición. ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son tus horarios? ¿Cómo te organizas? Vale, pues mira, sí, te comento. A ver, evidentemente esto es un esfuerzo total, ¿vale? Mi mensaje no va a ser de, uy, no hay problema, esto hay que... No, no, sí hay problema. Sí hay problema. Entonces, pues bueno, mi horario era levantarme a las 5:30 de la mañana, estudiar hasta las 7:30 aproximadamente, que yo ya pues levantaba el peque, lo arreglaba y tal, y lo dejaba en la guardia. Yo me iba a trabajar y terminaba, me obligaba ahí sí a terminar a las 6, como muy tarde, o para más o menos a esa hora irme a la biblioteca. Y entonces estudiaba en la biblioteca pues de 6 a 8, 9, dependiendo del día de quién pudiera quedarse también con el peque, ¿no? Porque claro, evidentemente el peque salía a las 5 de la guardia, entonces, claro, ahí necesitabas ayuda sí o sí. Es decir, lo que está claro es que solas no podemos, eso es así. No se puede ser madre trabajadora perfecta, maravillosa y no, todo no se puede. Lo que sí que se puede es durante un tiempo acotado, pues intentar adaptarlo para tú poder, pues eso, en este caso, estudiar y llegar al objetivo que quieres, ¿no? Esto es un impasse, esto es un tiempo en el que no vas a poder hacer todo lo que quieres, ni todo lo bien que te gustaría, pero no pasa nada, no pasa nada. Se hace como se pueda para llegar a la situación que tú quieres, que es tener tiempo, tener un horario, una conciliación maravillosa, todo. Entonces, bueno, pues como os decía, yo terminaba en la biblioteca pues a las 8, por ejemplo, o 8:30, ya me iba a casa, hacía lo que se necesita cada día en casa y después ya, cuando el pequeño ya se dormía, pues yo sí podía, según el nivel de agotamiento de cada día, pues ya casi en la cama, pues o me leía un poco de Constitución, o hacía algún test, o en fin, o miraba algo. Sí, algo más, vale. Entonces, mientras compatibilizabas ese primer año más o menos, trabajo, cuidado de hijo, oposición, lo que hacías era como 3 turnos diarios, digamos, ¿no? Uno a primerísima hora, es a las 5:30 de la mañana cuando te levantabas, otro cuando volvías del trabajo, es decir, un turno de tarde, vamos a llamarlo, y después a veces, cuando podías y el cansancio te lo permitía, hacías como un turno de noche. ¿Cómo organizabas el contenido? Es decir, ¿qué es lo que estudiabas a primera hora de la mañana, qué dejabas para la tarde, qué dejabas para la noche? Vale, pues mira, por la mañana me ponía con lo más nuevo. Es decir, yo para mí, también es verdad que eso depende de cada persona, ¿no? Pero yo pues por la mañana es cuando me notaba más descansada y más podía forzar, digamos. Entonces, el contenido más duro, entre comillas, para primera hora, pues por la tarde seguía con ese contenido, porque por la mañana pues había sido un turno corto siempre, y ya por la noche tenían que ser cosas de poca entidad, o de leer solamente, o de repasar alguna cosa. Más o menos, digamos que en el grado de dificultad de lo que vas estudiando tiene que ir bajando, o en mi caso iba bajando a medida que avanzaba el día. Exacto, me imagino. Yo también soy de empezar por la mañana con lo más duro, con lo que me va a resultar más difícil, memorizando cosas nuevas, contenido nuevo y demás. Sin embargo, hay personas que es al revés, que por la mañana es como que están más dormidas, ¿no? Más, bueno, que están dispersas, y esa última hora cuando se activan y es cuando realmente pueden memorizar y hacer ese esfuerzo, ¿no? Yo creo que depende muchísimo de las personas, pero también es verdad que en tu caso, que trabajabas durante todo el día, es normal que por la noche pues el cansancio al final, el cuerpo y la mente pues sea cuando estás más baja de energía y es cuando necesites hacer cosas un poco más de repaso, ¿no? Y que te requieran menos concentración. Preguntarte, ¿los test cuándo los metías? ¿En qué momento? ¿Cuándo practicabas el tema de los test? Pues yo ahí sí que variaba, pues no siempre los hacía a la misma hora ni mucho menos. Personalmente a mí los test no era una cosa que me agobiara demasiado. Es decir, muchas veces hasta lo usaba ese momento como despeje respecto al estudio más intenso general.
pero soy consciente que no todo el mundo es igual, es decir, hay gente que los test le agobian muchísimo. Entonces, dependiendo de cómo te enfrentes tú a un test, pues elige el momento en el que estés mejor. Es decir, si por ejemplo para mí era un poquito de despeje, pues a lo mejor los podía dejar para lo último del día, por ejemplo, ¿no? Según el día. Pero si eres una persona que te cuesta muchísimo, muchísimo, pues empieza por los test, ¿sabes? Ya. Porque si no te va a pillar un poco cansada, ¿no? Y claro, el resultado también anima o desanima, ¿no? Entonces, si te pilla muy cansada y por culpa de eso sacas una nota muy baja, pues qué bajón, ¿no? Pues sí, porque al final yo creo que hay que enfrentarse a los test cuando se tiene un cierto nivel de la materia, cuando ya manejas el contenido, porque si no, es lo que tú dices, sacas tantos fallos que al final te desmotivas, ¿no? Entonces, es que en la oposición es muy importante mantener esa motivación lo más alta posible, el máximo tiempo posible. Entonces, claro, si haces un test y sacas muchísimos fallos, y sacas más de la mitad de preguntas, por ejemplo, de fallos, pues es normal que te vengas abajo y que empieces a pensar que estás haciendo, que no vales para esto, etcétera, etcétera, ¿no? En tu caso, Inma, además de los test, en gestión hay que prepararse un examen de desarrollo, ¿no? Que luego lo cambiaron por preguntas cortas. También me gustaría preguntarte cómo lo hiciste y cómo hacías esta preparación, porque dependerá de las personas que nos están viendo si tienen solamente tipo test, pero también seguramente habrá muchas personas que se estén preparando un tipo de desarrollo, preguntas cortas. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo hacías? Si hacías resúmenes, esquemas, un poco cuál era tu método de estudio para este tipo de exámenes. Sí, pues mira, te cuento. Como sabrás, esta convocatoria nosotros fuimos los primeros que tuvimos ese cambio. Bueno, en nuestra convocatoria fue cuando cambió el examen. Entonces, pues estábamos un poco perdidos todos. Con lo cual ahí fue clave, en mi caso, la academia, pero clave, total. Como te comenté al principio, después de ese primer año que yo ya dejé de trabajar, pues ya estuve mirando para apuntarme en academias, pues porque ya sí que veía que necesitaba pues un poquito más de apoyo en cuanto a la materia y también apoyo moral, porque el hecho de estar en un grupo y en un sitio donde hay más gente como tú también ayuda, claro. Y lo decía por eso, ¿no? Que en el caso de Opositas, que es donde yo me preparé, pues para el tercero nos hicieron un soporte total desde el minuto cero en que supimos que ya pasábamos al tercero, o que bueno, que había mucha probabilidad de pasar al tercero, pues nos llevaron de la mano totalmente, pero semana a semana, con clases, con simulacros, con una guía de qué temas hacer cada semana, porque también ten en cuenta que en esa convocatoria tuvimos poco tiempo entre lo que era el examen de test y el examen de preguntas cortas. Evidentemente ya sabíamos que ese examen estaba ahí, pero como era nuevo y en fin, Claro. fue todo un poco así, pues realmente la preparación real del tercero la hicimos desde el test hasta el tercero. Y Vale. fueron en escasos 2 meses y ya te digo que ahí Opositas fue clave, ¿eh? Bueno, y de hecho seguro que hay alguna compañera por aquí, no he visto quién está en el directo, pero seguro que hay una compañera de oposición aquí que estuvo conmigo en clases y que lo podrá decir. Te entiende perfectamente, sabe de lo que hablas. Bueno, entonces, tú empezaste en un primer momento sin academia, entiendo. Ese primer año que hemos dicho que estabas trabajando, compatibilizando, por supuesto, el cuidado de tu hijo y la oposición, ¿estuviste sin academia por tu cuenta? Sí, sí, estuve por mi cuenta, más que por una decisión propia, por desconocimiento, ¿no? Por lo que te decía, que te metes en una oposición y al principio pues no sabes nada. Entonces, bueno, pues como yo también trabajaba y en fin, tampoco tenía todo el tiempo durante el día para estar pensando, pues empecé así. Y entonces, pues nada, pues cogí un temario, empecé a mirar, bueno, las leyes, ya sabes, ¿no? Ujú. Y, pero claro, cuando ya vi que aquello podía ser, es decir, que igual sí que iba a ser funcionaria, pues Ya, entonces fue cuando ya me decidí ya en serio, ¿no? En serio, de verdad. Y yo para mí, en serio, hay que pensarlo bien, hay que buscar a alguien que te apoye, como digo, y bueno, que planifique, porque también es verdad que pues a veces te puedes equivocar, ¿no? En la planificación y puedes pensar, uy, pues es mejor esto, es mejor lo otro. Si claro. tienes
claro, si tienes otra visión, si tienes alguien, ¿no? que te vaya diciendo, oye, y si en vez de esto haces esto otro, y si te ha salido mal esto, ¿por qué no pruebas esto otro? Pues oye, esas ideas vienen muy bien, ¿eh? Porque uno a veces cuando está opositando se obceca, ¿no? Un poco, se bloquea. Y no ves por qué no avanzan, ¿no? Y realmente el problema sí que viene de esa planificación. Entonces entiendo que tú cuando empiezas ya con academia confías completamente en ellos, entiendo que tienes tus clases en directo, semanales, lo que sea, ya vas un poco por la línea, ¿no? que ellos te marcan y en ese momento ya dejas el trabajo y te dedicas al 100% a la oposición, pero por supuesto sigues siendo madre. Eso es. Lo que hago en ese momento pues es ampliar las horas, claro, el tiempo que yo estaba trabajando, pues en lugar de estar trabajando, lo dedico a estudiar. Y claro, pero por ejemplo, el primer turno que te decía lo sigo manteniendo igual, ¿no? Es decir, yo de 5:30 a 7:30 lo mantengo igual, Vale, luego llevo al peque a la guarde y luego ya sí que me voy a estudiar. ¿Mm? vale. Entonces, ganas, digamos, esas horas que le dedicabas al trabajo, pues las ganas en la oposición y en el estudio. Entonces, en ese momento me imagino que es un punto de inflexión y que tú te das cuenta de que avanzas más con el temario, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y además, encima unido, como te digo, a estar en opositas, pues todavía más, ¿no? Porque encima, pues ya te metes en la dinámica de la academia, en su plan, en su forma de preparar, y ahí ya pues sí que todo cambia muchísimo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que hay que mantener la concentración igualmente, es decir, que cada uno con la circunstancia que tenga lo que tiene que hacer es adaptar. Por ejemplo, tú hablabas de clases en directo, pues yo las clases en directo casi nunca asistía, pues precisamente por el peque, ¿no? Pues porque eran a lo mejor horas en las que si era un poquito más tarde ya me coincidía con la cena o con, Ujú. ¿sabes? O con dormirle y no podía, pero no pasa nada. Quiero decir, todo estaba grabado, con lo cual tú te organizas y ves la clase grabada y cuando quieras o puedas y te vas adaptando lo que ellos te van contando con tu vida, ¿no? Porque todos no tenemos la misma vida. Vale. Entonces, así para resumir, en un primer momento, en un primer año, estuviste compatibilizando trabajo, ser madre, oposición. ¿Estudiabas aproximadamente cuántas horas en esos 3 turnos que hemos dicho? Pues probablemente, a ver, unas 5 yo diría, más o Unas menos. 5 horas. Entre cuatro y cinco, porque claro, había días que no, no siempre era todo perfecto. Entonces estudiabas unas 4 o 5 horas compatibilizando trabajo, el peque, la oposición y entiendo que los 7 días de la semana, ahí no había día de descanso. Cierto, cierto. Luego pasas a un segundo año en el que dejas el trabajo, te apuntas a una academia y entonces tienes más tiempo. ¿Ahí cuántas horas hacías de estudio? Pues mira, ahí según la época, lo cerca que estaba el examen, ¿no? Pues al principio probablemente pudieran ser sobre 8, más o menos, y después ya a medida que se iba acercando y que la exigencia pues iba subiendo, pues Vale, a lo mejor hasta 10. También es verdad que 10 nunca son 10 de concentración no, efectiva, claro, exacto. nunca. Y Entonces, además las madres lo sabrán, que de repente el peque está malo y la guardería te llama, ven a por él, o de repente estás en casa con él y tiene fiebre, o de repente mil cosas. Entonces a lo mejor llevaba 4 horas y ¡pum! Parón y ya está, ¿no? Y no pasa nada, pero hay que parar. no, no, pues eso quería preguntarte, ¿no? Porque realmente cuando solo somos opositores, no somos padres, pues digamos que lo tenemos todo como más controlado porque solo depende de nosotros, ¿no? O sea, nuestro tiempo realmente depende de nosotros, nuestra concentración, pues si hemos descansado mejor, peor, de alguna preocupación que tengamos en la cabeza, pero cuando somos padres, obviamente dependemos de otra personita o de varias personitas si tenemos varios hijos, de cosas incontrolables. Entonces, ¿cómo gestionabas tú todo eso? Porque me imagino que tú tenías tu planificación, tus objetivos diarios, semanales, y cuando de repente veías eso, que por circunstancias externas, que eran tu hijo, que obviamente tenías que atender, no podías llegar a esos objetivos, ¿tú cómo te lo tomabas? ¿Cómo lo gestionabas? A ver, pues primero no entrar en pánico.
porque como decíamos al principio, el mundo no se acaba, no se acaba. Todo tiene su posibilidad de solución o de recomposición, ¿no? Entonces, cuando eres madre, todas las madres que están aquí lo sabrán, es que no puedes organizarte con esa fiabilidad del 100%. Porque ya no son solamente las horas, es que es lo que hablábamos, pues por ejemplo por la noche, una noche no descansas y no es porque hayas estado pensando en la oposición, sino pues porque en la guardería hay virus y, y bueno, ahora y más ahora hablando de virus, imagínate, ¿no? En aquel momento no había coronavirus, pero bueno, hay muchos virus, pues por la noche, muchísimas noches durante ese invierno, pues no dormir, fiebres, en fin, lo que todas sabemos ya. Entonces, claro, a lo mejor durante el día sí tenías esas horas, pero tu mente pues no estaba al 100% tampoco. Entonces, lo primero es no entrar en pánico, no pasa nada, y lo que sí es verdad es que yo no me programaba día de descanso. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque es que mi descanso no se podía programar, mi descanso era en función de mi peque en aquel entonces, que además era muy pequeño, eran 2 años, 2, 3. Entonces, yo simplemente pensaba, en mi programación no había descanso, con lo cual, cuando venía una circunstancia de este tipo, o a lo mejor no, y entonces podía estar en el parque con él, pues bueno, decía, venga, pues hoy es buen día para estar en el parque. O hoy aprovecho que no he podido estudiar porque tiene fiebre y ese es mi descanso, ¿no? Ya. Y suena un poquito así como grave, ¿no? Pero no lo es, porque además eso no es para siempre, o sea, son simplemente pues los 2, 3, 4, 5 años que te pueda costar la oposición, pues hay que asumirlo, es decir, esto sin esfuerzo no se saca. No, y sin sacrificios tampoco. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que pues no le vamos a dedicar el tiempo que nos gustaría durante esos años a nuestra familia. Pero es así, es como, bueno, el precio que hay que pagar para luego darles pues todo el resto de su vida, ¿no? De tiempo de calidad, de estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que como que hay que aceptarlo, ¿no? Antes Sí. de iniciar la oposición. Sí, sí, es verdad. Es decir, ahí para la que a lo mejor aún no se haya dado cuenta, pues bueno, es momento, ¿no? Es decir, sí, eso es un sacrificio, sí, es así, y lo vamos a tener que hacer. ¿Cuál es la buena noticia? Que tiene un fin. Ya está. Y además no es un fin de dentro de 20 años, es un fin relativamente cercano, porque es que todo en la oposición se tiene que plantear a un medio plazo. Tú no puedes plantearte, yo jamás pensé al meterme en la oposición de, venga, que esto en un añito y medio lo tengo. Jamás, jamás. Porque además yo cuando me metí y trabajaba. Ujú. Entonces yo ya sabía que aquello tampoco le iba a poder dedicar todo mi esfuerzo en aquel momento. Entonces, eh, claro, claro. Entonces, pues como te digo, hay que planteárselo a un medio plazo. Y también pues hay que valorar y a medida que vas entrando en la oposición, pues tener estrategia. Yo pienso que en casi todos los aspectos de la vida, entre comillas, hay que tener una estrategia, ¿no? Entonces, las cosas se pueden cambiar, una puede modificar su camino según lo que le va surgiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que tenga una vocación muy clara de justicia y tal, y oye, justicia es lo que quiero hacer, pues nada, adelante, justicia. Oye, pero el que diga, mira, pues no sé, yo lo que quiero es tener esta facilidad de horarios y de trabajo y de todo, y pues no me importa estar en un juzgado o yo no lo sé, pues en una administración autonómica no lo sé. Pues oye, valora todas las posibilidades, ¿no? Valóralo, porque el camino que habrá hecho hasta ese momento seguro que le sirve, segurísimo. Exacto. Entonces, por eso digo que hay que tener estrategia. Yo en tu caso, por ejemplo, te veo una persona muy flexible en todos los sentidos, ¿no? Por todo lo que nos estás contando de que te adaptabas y que lo aceptabas, ¿no? El hecho de que hoy no, pues, bueno, no puedo estudiar, no puedo cumplir el plan a lo mejor que tenía establecido, pero no pasa nada porque paso la tarde en el parque y bueno, y me lo tomo como mi tarde libre y disfruto con mi hijo y no pasa absolutamente nada. Esto es algo temporal, esto es algo que yo quiero hacer para el futuro también de mi familia y que bueno,
bueno, que en algún momento lo conseguiré, pasará y habrá merecido la pena. Entonces, yo te veo a ti, pues, una persona muy optimista, una persona que lo has conseguido además, pero que ya lo eras, o sea, que ahora, claro, nos hablas desde tu aprobado, desde tu puesto y tal, pero que durante todo el camino veo por tu parte, pues eso, esa flexibilidad, ¿no? Y ese sentido común de decir, bueno, pues eso, es algo temporal, sí, me tengo que adaptar, obviamente, tengo que sacrificar cosas porque mi hijo está ahí, porque al principio también compatibilizándolo con tu trabajo hiciste todo lo que podías y sabías que era un sacrificio, pero ya, o sea, quiero decir, sin lamentos, sin quejas, sin dramas, ¿no? O sea, al final esto es así. Creo que poca gente disfrutará de la oposición. No, disfrutar no puede ser. Eso no puede ser. Lo que tampoco puede ser es, como tú decías, un drama constante. No, Evidentemente habrá días buenos en los que digas, uff, esto qué bien me ha salido, me lo saco, y habrá días en que digas, es que esto no me lo puedo sacar. Pues vale, eso lo asumimos, es decir, sabemos que es tan verdad o tan mentira el día que piensas que te lo puedes sacar como el día que piensas que es imposible. Es igual de verdad o de mentira, como, según como lo veas. Entonces, nada, pues es simplemente un poco de calma. Yo es verdad que soy optimista, pero eso no significa que haya estado durante la oposición riéndome todos los días. ya. Es Ni mucho menos. porque muchas personas también me lo preguntan a mí porque me ven una persona optimista y tal y me dicen, pero seguro que tú no tuviste bajones durante la oposición y que todos los días te levantabas con muchas ganas de estudiar. Digo, no, para nada, más, vamos más lejos de la realidad, o sea, al revés, ¿no? Por supuesto, tenemos muchísimos bajones, lo que pasa que bueno, son esas ganas de seguir y esa energía, y hay veces que no tienes energía y tienes que estudiar sin energía y tienes que estudiar sin creer en ti, y hay días que te pones y dices, yo no sé para qué estoy haciendo esto porque es que no lo voy a conseguir nunca, y es la realidad, lo que pasa que seguimos con nuestro, Claro. que seguimos, bueno, que me toca hoy este tema, que no tengo ninguna gana, pero me tengo que poner esa disciplina, ¿no? Que nos marcamos. Exacto, y esa es la parte psicológica que yo te decía al principio, ¿no? Que también es muy importante y que, bueno, pues en mi caso, el estar en Opositas, por ejemplo, también me ayudó mucho en esa parte, ¿no? Porque, pues, porque al final todos tenemos las mismas preocupaciones, ¿no? Las mismas, pues eso, pensamientos, le damos las vueltas a las mismas cosas. Claro. Entonces, el hecho de poder hablar, aunque sea en clase solamente, con alguien o con el preparador, que evidentemente los preparadores saben de sobra lo que pensamos. Porque, bueno, ven pasar a muchos opositores, obviamente, preparan durante años, ¿no? Y entonces, claro, ven muchas experiencias y muchos sacrificios, ¿no? Por el camino. Yo te quería preguntar, Inma, también por eso, por tus apoyos. O sea, ya hemos visto que la academia lo fue para ti, sin duda, pero además tenías apoyo en casa, apoyo familiar, de amigos. O sea, ¿cómo lo vivía tu entorno? ¿En algún momento te sentiste condicionada o al revés, o eran mucho apoyo para ti? Pues mira, yo creo que el mayor condicionamiento nos lo hacemos nosotras mismas, creo yo, en general. Evidentemente luego habrá casos y casos. Yo en mi caso, pues sí que es verdad que tuve apoyo de mi familia, total, porque claro, durante el tiempo en el que yo no estaba, pues alguien tenía que estar cuidando del peque, con lo cual el apoyo en mi caso, pues lo que fue posible por parte tanto de mis padres, ¿no? Como del papá del peque, pues lo tuve. Y eso es una suerte y si lo tenéis, por supuesto, aprovechadlo. Y no sintáis mal tampoco por aprovecharlo por lo que estamos hablando, porque es un tiempo, es un impasse, es solamente 2 años, o 3 o 4, los que sean, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotras mismas, pues no, tenemos también ese diálogo interno, ¿no? Uy, deberías estar con el peque, uy, no te has enterado de esto de la guarde, que eso también es muy importante y me pasó muchas veces, ¿no? Típico de, pues, hay que llevar un dibujito de no sé qué y se te olvida. Pues sí, me imagino. Porque tú estás con la ejecución civil en la cabeza. ¿Qué? Entonces yo decía, pero ahora el dibujito, ¿será importante ahora el dibujito? Exacto. Pero luego te dices, ay, qué mala madre eres que no te has acordado del dibujito.
Ya. Pues bueno, eso lo pensamos todas y, pues no pasa nada. A todas se nos ha olvidado el dibujito alguna vez, el peque no le va a pasar nada por no tener el dibujito y cuando tengas tu plaza te vas a acordar de todos los dibujitos, lo vas a llevar súper bonito al cole y todo va a ser maravilloso. Entonces, Como que te tienes que visualizar, ¿no? Cuando todo esto acabe, cuando toda esta etapa acabe y digas, bueno, ya habrá momento de verdad para eso y también para disfrutar de todo lo demás, ¿no? De, pues no sé, de hacerle un disfraz o de estar en sus clases extraescolares o de dedicarle más tiempo en general por las tardes, ¿no? Y de decir, bueno, pues ahora se me va a olvidar el dibujito porque es inevitable, porque soy una persona, no soy una máquina y eso, y tengo en la cabeza tantas cosas y tanta información de la oposición que no doy a más, pero bueno, que lo que hemos dicho es algo temporal, no pasa nada. ujú, exacto, eso es, eso es. Y lo de visualizar que tú dices, pues es muy importante, ¿eh? Porque eso anima mucho. El pensar, uy, ahora lo estoy haciendo mal, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, lo estoy haciendo mal con mi hijo, fíjate, solamente le veo por la noche, solamente le doy la cena y lo acuesto, pero en ese momento tienes que decir, ¿y cuando tenga la plaza y pueda estar todas las tardes? Y pueda irme de compras con él a comprarle lo que le haga falta y pues ahí, visualizaos ahí, porque llega, Uh de hecho -huh. yo estoy ahí, llega, entonces visualizaros ahí y eso os dará la energía yo creo que necesaria para seguir. Exacto, sí, sí, sí. Yo es algo que utilizo muchísimo en mis talleres y tal, el tema de la visualización. O sea, de realmente de verte cómo va a ser tu vida, cómo van a ser tus horarios, tus tardes, tus fines de semana, todo. O sea, hasta cómo te vas a vestir en el día a día, ¿no? Que cuando eres opositora estás todo el día bueno, en pijama, en chándal, ¿sabes? Sin arreglarte durante días y días porque te da igual, o sea, y porque no sales de casa y nadie te ve, ¿no? Y cómo va a cambiar incluso en eso, ¿no? En mirarte al espejo, en arreglarte cada día, en tener esa ilusión, en tener tus vacaciones, en planear tus viajes, bueno, todo eso que, pues visualizarlo, que no pasa nada, apuntarlo en un papel, escribiros una carta para cuando seáis funcionarios y que no se os olvide todo ese sacrificio, ¿no? Yo creo que eso ayuda muchísimo. Inma, para no enrollarnos mucho, que nos queda un cuarto de hora, quiero que profundices un poquito más en lo que es el método de estudio. Tú, no sé si hacías vueltas, arrastre, repasos, un poco cómo te planificabas a la hora de abordar ese temario. Mira, pues te cuento. A ver, en Opositas se sigue un método que es como una combinación, digamos, entre lo que he llamado vueltas y arrastre, ¿no? Es decir, no son vueltas como tal, porque sí que es verdad que hay que ir repasando, pero tampoco es un arrastre en el que tengas que llevar siempre toda la materia que has estudiado hasta el momento. Yo personalmente, además, pienso que eso a veces puede ser contraproducente porque te agobia más que otra cosa, ¿no? A veces no es necesario arrastrar absolutamente todo lo que llevas hasta ahora. Al menos en esta oposición, ¿no? En otras oposiciones igual de otros niveles, pues no lo sé, francamente. Pero en esta yo pienso que no es tan necesario. Con lo cual es una especie de mezcla, ¿no? En el que tú cada semana pues vas avanzando y también vas recogiendo parte de lo que ya deberías haber estudiado en semanas anteriores, ¿vale? Pero siempre desde la flexibilidad, ¿vale? Como te decía antes, siempre desde tampoco el exigir de es que tiene que ser el uno, 2 y 3 obligatorio porque si no ya me descuelgo. No, 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 no pasa nada. Hay que Vale, tener un plan, pero tampoco vale, pasarse, ¿no? En cuanto a eso. vale. Entonces entiendo que la academia a ti te planteaba unos temas por semana, pero que tú eras flexible con esos temas. Es decir, no te preocupabas ni te venías abajo si no cumplías con esos objetivos. No, claro, no, no, abajo por supuesto que no, porque además a lo mejor habrá semanas en las que sobrepases eso, ¿no? Es decir, a mí me pasaba que a lo mejor había una semana que por lo que fuera no podía llegar, pero luego la siguiente resulta pues que por la circunstancia que sea, igual era un tema que me gustaba más o no sé, o que ya o se me había quedado mejor simplemente, entonces lo que sí que es verdad que no hacía era, bueno, si me sobraba tiempo dejarlo, no, 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 si me sobraba tiempo para otra cosa. No terminabas tu jornada de estudio antes. Exacto, no, no, pero por esa imprevisibilidad, ¿no? Que estábamos hablando siempre, ¿no? De que puede pasar lo que sea mañana, con lo cual, Ah, pero ¿sabes?
Eso es, pues para aprovecharlo, ¿no? Y bueno, pues eso, el método así de arrastrar cierta materia y después muchos test, eso sí, ¿eh? Porque hay mucha gente que tiene un poco como miedo, entre comillas, a enfrentarse a un test y eso para mí sí que es básico, perder el miedo a los test desde el minuto cero, Ya, muy básico. vale. Mm. ¿Y tú eras, hacías esquemas, resúmenes, o subrayabas solamente el temario? ¿Cómo lo hacías un poco? No, la verdad es que teníamos, en Opositas hay material de todo, hay esquemas, hay resúmenes, hay de todo. A disposición, quiero decir, yo pienso que también eso cada persona tiene que saber dónde está su punto perfecto, ¿no? No hay que, yo también soy de la opinión que no hay que pasarse con los esquemas, porque no se puede estudiar solo de esquemas, porque Exacto. entonces te dejas mucha materia por ver. Fuera, sí. Mm. Entonces el esquema pues como un apoyo, ¿no? Pues para una cosa que no acabo de entender bien, me miro el esquema a ver si me lo aclaro o pues no sé, para un repasito rápido, mira lo que hablábamos de por las noches, ¿no? Que ya estás cansada y Claro, tal, pero sí, claro, vale. pero venga, que tengo 15 minutitos. Hablo de 15 minutitos, ¿eh? 15 minutitos cuentan también, ¿eh? Bueno, Entonces, claro, entonces, ¿qué tienes 15 minutitos? Pues oye, 15 minutitos, me voy a mirar este esquema, yo qué sé, del Consejo General del Poder Judicial. ah, A ver cómo está esto, a ver si me acuerdo cómo era la estructura, a ver si tal. Y eso, pues va haciendo miguita, miguita, miguita. Cada miguita cuenta y más, sí, y más las que somos madres, que a veces hay semanas que son miguitas por todas partes, pero hay que cogerlas. exacto, exacto. Y sumar esos momentitos, ¿no? Yo siempre digo que se aproveche todo, desde cuando, si tenemos que coger un autobús todos los días, pues que llevamos nuestras tarjetas de memoria o nuestra libreta para repasos o lo que sea, o un audio si vamos escuchando alguna ley, lo que sea, o sea, que eso, que vamos en el coche, que estemos pasando la aspiradora, que vayamos, que estemos en la cola del súper, o sea, es que todos esos minutos de cosas cotidianas que tenemos que hacer sí o sí, al final suman y al final cuentan, claro que sí. Claro. Sí, 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 así es. Incluso pues de cosas que te has estudiado y que digas, como decías tú, en la cola del súper, por ejemplo, ¿no? Voy a ver si me acuerdo, no sé, de las funciones del gestor, por Totalmente. ejemplo, ¿no? Y lo vas pensando y ese pensamiento que haces, eso va fijando la información, ¿eh? Claro, claro que sí. Eso, yo lo hacía mucho, ¿eh? Yo no me llevaba ningún material, pero sí que es verdad eso, que yo sola me preguntaba en momentos así o tal, o parada en un semáforo, ¿no? Con el coche, era como, ¿te acuerdas de las funciones del rey? Venga, repásalas ahora, sí, en un minuto, ¿sabes? A ver de cuántas te acuerdas. Sí, sí, a ver, parece un poco obsesión y locura, pero esa obsesión y esa locura es la que te lleva, ¿eh? Porque luego de lo que no te acuerdas, pues cuando puedes lo miras tal, y ya estás haciendo un repaso de más. Inma, ¿tú sabes más o menos cuántas vueltas le pudiste dar al temario? Más o menos. Muy difícil, ¿eh? De decirte. Sí, Es ¿verdad? que Da igual, que me lo preguntan muchas veces, digo, es que con los repasos, claro, como vas dando tantos repasos, realmente decir un número de vueltas yo creo que es bastante complicado. O sea, decir, sí, y además es arriesgado, porque imagínate que yo ahora digo aquí 15 por decir algo, y entonces hay alguien que dice, uy, madre mía, yo no, porque yo, o al revés, o alguien que dice, pues si yo doy muchas más. Es que ya, no, no, porque además esos repasitos que dices que se pueden hacer donde sea, realmente son microvueltas. propuestas a ese contenido, claro que sí, por eso que la gente tampoco, que el hecho de compararnos con otro, ¿no? Yo sé que está muy bien conocer la experiencia de otras personas que lo han conseguido y tal, pero que no nos obsesionemos tampoco con hacer lo que han hecho otros, porque cada persona es un mundo, cada opositor es un mundo y nos tenemos que conocer como estudiantes hasta dónde llegamos, hasta dónde llega nuestra memoria, nuestros límites, y el hecho de estar constantemente comparándonos con eso, con el tema de vueltas, el tema de horarios, el tema de métodos de estudio y tal. A ver, cada uno tiene yo creo que encontrar su lugar, que lo Hmm. importante es ir avanzando e ir sintiendo que eso, que vas progresando, que vas memorizando en el temario, ¿no? Pero también dejar un poco al margen esas comparaciones. No sé si tú en algún momento te comparabas con compañeros o con personas que lo habían conseguido.
Hombre, las comparaciones son inevitables porque el cerebro va a su bola, entre comillas, y va pensando cosas, entonces siempre te comparas. Lo que no hay que hacer es pararse mucho en esa comparación, intentar sacarle ahí el porqué y el por qué no. Es como, mira, lo del descanso que hablábamos. Yo te he hablado de que yo no tenía día de descanso. ¿Eso es lo mejor? No. O sea, no es lo mejor. Es mi caso, pues porque tenía otras obligaciones y entonces prefería hacerlo así, pero evidentemente alguien que no tenga responsabilidades familiares, pues claro, que se coja un día de descanso. Y dos si puede, ¿no? Según la época del estudio en la que esté. Por eso no hay una solución mágica ni un único método perfecto. Entonces yo creo que es cuestión de escuchar muchas cosas y me cojo esto de aquí, me cojo esto de allá porque me va bien. Probando, cometer fallos, cometer errores y ir conociéndote a ti como opositor, qué es lo que te viene bien y qué no. Yo conozco opositores que no tienen un día fijado de descanso, que lo van haciendo un poco en función de cómo se van viendo ellos, de cómo ven su cuerpo, de cómo notan que ya no dan más de sí, a lo mejor descansan una tarde cada 10 días o no, o aguantan 15, ¿sabes? Pero que eso es un poco en función de cómo se van viendo. Sin embargo, en mi caso, a mí me servía más establecer un día fijo a la semana de descanso, que además siempre era el domingo, porque de esa manera yo soy muy organizada y muy cuadriculada y entonces me venía bien saber que el domingo iba a descansar, porque así cuando iba llegando ese día era como que, sabes, que ya lo veía ahí, y ya daba todo de mí, aunque no tuviera energía, pero bueno, ya descanso ya se acerca, ya voy a poder descansar, ¿no? Entonces, para mí era más útil eso, establecérmelo, pero para otras personas no lo es. Entonces, bueno, yo creo Sí. que personalizarlo, ¿no? Todo. Sí, sí, sí. Fíjate, por ejemplo, para ya la última etapa de la oposición, para el último examen, yo recuerdo que dejaba de estudiar a las 6:30, pero porque mi cuerpo no podía más. No podía más. Y sí que es verdad que yo veía luego gente, pues eso, con la que hablaba, de mi academia, o de, sí, de opositas, o de, incluso de Instagram, gente que no conocía, que estaba estudiando a las 8 y yo decía, madre mía, tendría que estar estudiando. Pero es que no podía. Pero también es verdad que había empezado a las 5:30. Claro, exacto. Es que es eso, que no te puedes comparar, que cada uno tiene sus circunstancias y que te tienes que escuchar, que no sirve de nada eso. Bueno, me voy a poner porque veo en Instagram que la gente está a las 8 y porque quedan 2 días para el examen. A ver, si no puedo más y no voy a rendir, ¿qué estoy haciendo? O sea, no tiene ningún sentido, al revés, te vas a quemar. Entonces, no sirve de nada, ¿no? Bueno, Inma, que quiero acabar el directo con ese mensaje positivo y como siempre pasan los minutos y no llegamos. Bueno, eres gestora procesal, ¿vale? Trabajas en un juzgado. Quiero que nos cuentes todo lo que puedas en los 6 minutos que quedan. Es decir, tu primer día, esa satisfacción, tu día a día, cómo ha cambiado todo, todo. Porque me imagino que ha cambiado absolutamente todo para ti. Todo, todo. Lo que más ha cambiado pues es la actitud, ¿no? Hacia la vida en general, que es como que todo es maravilloso, entre comillas, dentro de, evidentemente, las circunstancias de la vida, ¿no? Pero, pues, como tú decías al principio, ¿no? Te levantas cada día y dices, qué bien lo he hecho, qué bien lo he hecho. Y vas a trabajar y yo en mi caso pues tengo un ambiente bueno, tengo un trabajo que me gusta y sorprendentemente me gusta más de lo que pensaba, fíjate, que eso es, bueno, es un caso particular mío, pero es verdad que estoy muy contenta de lo que hago, pues porque en un juzgado se ayuda a la gente también y eso llena mucho. Totalmente. Sí, y bueno, pues el primer día, pues evidentemente con los nervios que todo el mundo tenemos en un primer trabajo todos los días, pero nada, sin presión, sin agobios, sin una mala palabra, sin prisa pero sin pausa, pues poco a poco cogiéndote a lo que es la dinámica del juzgado, que en unos meses pues más o menos ya funcionas y poquito a poco pues vas cogiendo todo. Yo llevo pues 4 o 5 meses, ¿no? Ahora, y evidentemente aún hay cosas que no he hecho, pero ya las haré. No me preocupan, ¿no? Es decir, no tienes una preocupación diaria en el trabajo, no la tienes, y eso es maravilloso. Y luego, tienes un horario que te permite compaginar tu vida personal, tengas hijos o no, ¿eh? Tu vida personal con tu vida laboral. Si tienes un problema un día determinado, no pasa nada.
no sé, yo es que no veo más que ventajas, Patricia, yo no Ya, sé tú, pero yo solo veo ventajas. yo también. Es que, bueno, los primeros meses sí que yo los recuerdo como de muchísima intensidad, de muchísimo aprendizaje. Realmente a mí sí que me sorprendió eso porque, pues no sé, ¿no? Es como ya se ha aprobado la oposición, bueno, pues a partir de aquí parece que todo va a ser más fácil. Y realmente, claro, tienes que aprender un sistema de trabajo en una jurisdicción concreta. Tú te sabes la ley porque te la has memorizado, pero luego la práctica es muy diferente. Entonces, en mi caso sí que fue un poco de sorpresa, ¿no? Saber todo el esfuerzo que tienes que poner al principio y durante bastantes meses. O sea, por lo menos en mi caso, ese aprendizaje tardó en llegar y he tardado tiempo en sentirme cómoda y en sentir como que todo lo tengo controlado. No sé en tu caso porque llegas muy poquito, no sé si todavía te sientes en ese proceso de aprendizaje o si realmente ya controlas tu mesa y tus expedientes. No, evidentemente en proceso de aprendizaje casi estamos como siempre, ¿no? Entre comillas. Entonces, Pues claro, yo lo que me refería es que ya no tienes una presión, ¿no? Ya no tienes el hay que aprobar la oposición, hay que me va a salir mal, ¿qué hago con mi vida? No, eso desaparece totalmente. Entonces, solo te tienes que concentrar, como tú bien has dicho, en aprender lo que tienes que hacer día a día. Pero eso es el menor de los males, vamos. Aprenderéis, todo el mundo aprendemos y seguiremos aprendiendo, claro. exacto, lo que yo decía, si he pasado por una oposición, a ver, esto ya, pues bueno, pues eso, es cuestión de tiempo, de echarle horas, de irte situando, también depende muchísimo de tu mesa, de tu jurisdicción, del nivel de trabajo, ¿no? De tus compañeros, lo que te apoyen, depende de varios factores, ¿no? Pero la realidad es que merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena durante años de verdad, de estudiar, de opositar, todos esos sacrificios, o sea, te vienen de vuelta con recompensas enormes, o sea, enormes. Tú llevas 3 meses, Isma, yo llevo 3 años y te puedo asegurar de verdad que mi día a día no dejo de valorar todo lo que tengo por el hecho de la vida que he elegido, que es la de ser funcionaria. O sea, de verdad, en mi caso, no tengo familia, no tengo hijos, entonces no es compatibilizarlo con tiempo para dedicarle a mis hijos y demás, pero sí es para dedicárselo, por ejemplo, a Instagram, a mi web, a mi blog, a mis hobbies, o sea, lo compatibilizo con otras cosas que desde luego durante la oposición no existían, o sea, simplemente tuve que anular y que todos estos años que ya soy funcionario, pues valoro muchísimo, o sea, el hecho de que llegue un viernes y no tener que madrugar un sábado para ponerme a estudiar, es que yo todavía lo recuerdo, o sea, es que recuerdo el despertador, ¿no? De lunes a domingo para ponerme a estudiar en bucle, o sea, un día era igual que otro, igual que otro, igual que otro. Entonces, ahora el hecho de eso, de separar tus fines de semana, tus vacaciones, tus tardes libres, ¿qué te voy a contar? Bueno, Eso es, nosotras lo sabemos. Lo que estaría muy bien es que la gente pudiera de verdad, ¿no? Pues absorber eso, porque es que es tan real, es que es tan cierto, que espero que traspase un poco la pantalla y que lo capten bien, porque es así. exacto. Esperamos que, bueno, que hoy estudiéis con más motivación, con más ánimo, de verdad, después de haber escuchado el testimonio de Isma, yo creo que ha sido súper revelador, súper, bueno, tienes una energía positiva increíble, Isma, o sea, Gracias. te veo una persona muy, muy optimista, pero que además eso, te ha sacado la oposición con ganas, creyendo en ti, adaptándote a las circunstancias, o sea, eso, sin quejas, sin dramas, ¿no? Lo que decíamos, o sea, al final pues hay que aceptar en tu situación, pues seguro que no ha sido fácil en muchos momentos, tenías a tu hijo pequeño, cuando lo compatibilizabas con tu trabajo, hay días que tú mismo te pones enfermo, hay días que no tienes ganas de nada, pero has seguido, has seguido, has seguido y has tenido tu recompensa y ahora te vemos con esa sonrisa enorme que nos transmites hoy sábado por la mañana. Entonces, de verdad, a todos los que nos habéis escuchado y veáis este directo después, una vez que quede grabado, que de verdad os dé ese apoyo y ese ánimo para seguir, porque se puede compatibilizando familia, se puede compatibilizando trabajo,
que al final esto de lo que se trata es poner todo de nuestra parte, hacer muchos sacrificios, porque es la realidad, pero que merece la pena. Así es, totalmente de acuerdo, Patricia, así es. Pues Inma, muchísimas gracias de verdad por dedicar este ratito de sábado, de tu día libre, pero ahora de verdad. De verdad, totalmente. Ahora los días de semana son libres, o sea, ves que realmente tienes tiempo para hacer lo que quieras, que tienes esa libertad para hacer lo que quieras con tu tiempo libre. Eso es una felicidad. Bueno, pues eso, Inma, muchísimas gracias por estar este sábado con nosotros y que lo disfrutes, que sigas disfrutando de tu recompensa, merecidísimo. Gracias, gracias a ti, Patricia, muchas gracias. Y a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nada, yo me despido de este directo también. Espero que tengáis un feliz sábado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Haremos, sí, más Opo Desayunos. A veces, pues eso, traer invitados. Vosotros podéis sugerirme qué tipo de perfil os sería útil que, bueno, pues ya hagamos aquí una pequeña charla, un pequeño Opo Desayuno. Yo creo que ha sido de verdad súper motivador escuchar a Inma, escuchar sus palabras. Yo por lo menos me quedo con esa sensación, ¿no? De que hay muchas personas que me escribís, que me lleváis escribiendo años preguntando por eso, cómo compatibilizarlo, si realmente es posible sacárselo, si realmente la gente aprueba cuando tiene una familia y cuando tiene que opositar en esas circunstancias, ¿no? Bueno, Inma es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Entonces, sí, es posible, a lo mejor tardáis más tiempo, a lo mejor tenéis que hacer más sacrificios de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Pero que posible es. Así que bueno, con este mensaje de verdad de optimismo y de positividad, espero que os quedéis, que tengáis un feliz sábado y nos seguimos viendo por aquí por Instagram.